Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos Filipenses capítulo 1 de los versos del 12 al 20. Filipenses 1 del 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Pablo estaba preso, pero lejos de que esa circunstancia pusiera fin a su actividad misionera, la extendió, tanto por su parte como por la de otros. De hecho, las cadenas echaron abajo las barreras. La palabra que usa Pablo para el avance del Evangelio es sumamente gráfica. Procopé, que es lo que se usaría para el avance de un ejército o de una expedición militar. Es el nombre del verbo procopten, que quiere decir cortar avanzando, que se usa para cortar los árboles y la maleza y derribar las barreras a medida que se produce el avance del ejército. El encarcelamiento de Pablo, lejos de cerrar la puerta, la abrió a nuevas esferas de trabajo y actividad, en las que no habría penetrado de otra manera. Pablo, viendo que no podía esperar justicia en Palestina, había apelado a César, cosa que podía hacer cualquier ciudadano romano. A su debido tiempo, le habían despachado para Roma bajo escolta militar, y cuando llegó ahí, le dejaron al cuidado del capitán de la guardia, dice la palabra de Dios, y le permitieron vivir por su cuenta, al cuidado de un soldado de guardia, Hechos 28:16. Por último, aunque seguía bajo guardia, se le permitió estar en una casa de alquiler, Hechos 28:30, lo que le permitía recibir a todos los que quisieran visitarle. La palabra que hemos traducido por la guardia pretoriana es praetorion, que puede referirse a un lugar o a un grupo de personas. Cuando se refiere al lugar, tiene tres significados. Primero, en su origen quería decir el puesto de mando de un general en campaña militar. La tienda desde la que daba órdenes y dirigía operaciones. Segundo, de ahí pasó naturalmente a significar la residencia del general, que podía querer decir la del emperador, es decir, su palacio, aunque son raros los ejemplos de este uso. Tercero, con otro paso natural, llegó a significar una mansión extensa o una villa. La residencia de alguna persona rica o influyente se le daba ese nombre también. Aquí pretorium no puede tener ninguno de estos significados, porque está claro que Pablo se encontraba en su casa de alquiler. Y no hace sentido que su casa estuviera en el palacio del emperador. Así es que pasamos al otro sentido de pretorium, que es un cuerpo de personas.
la guardia pretoriana, o más raramente su cuartel. Podemos dejar de lado este último significado porque no hace sentido que Pablo tuviera una residencia alquilada en el cuartel romano. La guardia pretoriana era la guardia imperial romana. La había instituido César Augusto y constaba de un ejército de 10.000 soldados escogidos. Augusto los había mantenido dispersos por toda Roma y las ciudades circundantes. Tiberio, César, los había concentrado en Roma, en un campamento especial construido y fortificado. Vitelio había aumentado su número a 16.000. Los pretorianos tenían un servicio de 12 años y algunos hasta de 16 años de servicio militar. Cuando se les daba de baja, recibían la ciudadanía romana y una cantidad de dinero equivalente a $175. Pero recuérdese que en aquel tiempo el sueldo de un obrero era de 6 centavos al día. Posteriormente, llegaron a ser algo así como el cuerpo de guardia especial del emperador. Y al final, los pretorianos se convirtieron en todo un problema, porque estaban concentrados en Roma y llegaron a ser los que quitaban y ponían al emperador, porque era su candidato el que quedaba elegido siempre. Pues podían imponérsele a la fuerza a la población si era necesario. Fue el prefecto de la guardia pretoriana, el comandante en jefe, al que entregaron a Pablo cuando llegó a Roma. Pablo dice que estaba prisionero o en cadenas. Les dice a los cristianos romanos que aunque no ha hecho nada malo, fue entregado prisionero. Desmios es el término en griego. Fue entregado prisionero, fue entregado desmios a manos de los romanos. Hechos 28, verso 17. En Filipenses menciona varias veces su prisión. Filipenses 1:7, Filipenses 1:13 y 1:14. En Colosenses dice que está en prisión o en cadenas por la causa de Cristo. Y les pide a los colosenses que recuerden sus cadenas. Colosenses 4, versos 3 y 18. En Filemón se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo y habla de las cadenas del Evangelio, Filemón 9 y Filemón 13. En Efesios vuelve a llamarse prisionero de Jesucristo, Efesios 3:1. Hay dos pasajes en los que estas cadenas se definen más exactamente. Hechos 28:20 habla de sí mismo como sujeto con esta cadena y usa la palabra alisis, Efesios 6:20, cuando se llama a sí mismo embajador en cadenas. Y es en esta palabra alisis en la que encontramos la clave. La alisis era la cadena corta que unía a la muñeca del prisionero a la muñeca del soldado que le guardaba, para que no se pudiera escapar. La situación era esta. Habían entregado a Pablo al capitán de la guardia pretoriana a la espera de que le juzgara el emperador. Se le había permitido alquilar una casa, pero aún allí había siempre un soldado custodiándolo, encadenado con él, mediante una alisis, una cadena corta, todo el tiempo. Habría, por supuesto, una lista de guardias que se turnaban en este servicio. Y en los 2 años, uno tras otro, todos los soldados de la guardia imperial habrían estado de guardia con Pablo. ¡Qué preciosa oportunidad! Aquellos soldados oirían a Pablo predicar y hablar con sus amigos. Sin duda, durante las largas horas de la guardia, Pablo iniciaría la conversación acerca de Jesucristo con el soldado de turno al que estaba encadenado. La cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el evangelio.
al regimiento más selecto del ejército romano. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían hecho famosas en el pretorio y había supuesto una oportunidad única para el avance del evangelio en ese frente. Toda la guardia pretoriana sabría por qué estaba preso Pablo. Muchos de los soldados habrían entrado en contacto con Cristo y el saberlo habría dado a los hermanos de Filipos una nueva valentía para predicar el evangelio y testificar de Cristo. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a la flor y nata del ejército romano. Y sus cadenas habían sido la pócima de valentía que necesitaban los hermanos de Filipos. Aquí está hablando Pablo, o más bien aquí está hablando el gran corazón de Pablo. El estar él en la cárcel ha incentivado a la predicación del evangelio. Ese incentivo actuó de dos maneras. Estaban los que le amaban y al saberle en la cárcel redoblaban sus esfuerzos para extender el evangelio, para que no perdiera terreno por estar Pablo inmovilizado. Sabían que la mejor manera de deleitar su corazón era hacerle ver que la obra no sufriría por su lamentable ausencia. Pero otros estaban motivados por lo que Pablo llama hereteia y predicaban por sus propios fines partidistas. Hereteia es una palabra interesante. En su origen no significaba más que trabajar por el sueldo. Pero si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. No considera nada más que lo que puede sacar para sí. De ahí que llegara a significar el espíritu mercenario y ambicioso, que no hace nada más que para engrandecerse a sí mismo. Y llegó a aplicarse a la política de partido y a querer decir hacer lo que fuera para ganar votos. Así llegó a describir la ambición interesada y egoísta que no busca más que encumbrarse a sí misma, sin prestar atención a los medios a los que tiene que rebajarse para obtener sus fines. Así es que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque esa circunstancia parecía darles una oportunidad enviada del cielo, según ellos, para aumentar su propio prestigio e influencia y disminuir los de él. Aquí encontramos una lección. Pablo no sabía lo que eran los celos ni el rencor. Mientras se predicara a Cristo, no le importaba quién recibiera los honores o el prestigio. No le importaba lo más mínimo lo que otros predicadores dijeran de él, ni las enemistades que estuvieran con él, o lo mucho que le despreciaran o que trataran de sacarle ventaja. Lo único que le importaba era que se predicara a Cristo. Desgraciadamente, muchas veces nos damos por ofendidos cuando alguien se alza con una posición que se nos cierra a nosotros. Es frecuente que miremos al otro como un enemigo porque ha hecho alguna crítica de nosotros o de nuestros métodos. Es corriente creer que otros no pueden hacer nada bien porque no lo hacen a nuestra manera. Demasiado a menudo, los teólogos no quieren saber nada de los evangelistas y los evangelistas critican la actitud de los teólogos. Los que creen en la evangelización mediante la educación no le encuentran sentido a la evangelización buscando decisiones personales. Y estos no le reconocen a aquellos el derecho a creer que su enfoque consiga resultados más duraderos. Pablo es nuestro gran ejemplo. Ponía la cuestión por encima de los personalismos y protagonismos
y todo lo que le importaba era que se predicara a Cristo. Eso era todo lo que le importaba. Pablo estaba convencido de que la situación en que se encontraba conduciría a su salvación. Hasta la cárcel y la casi hostil predicación de sus enemigos personales acabarían por conducir a su salvación. ¿Qué quería decir con eso? De su salvación. La palabra que usa es soteria, que puede tener aquí tres posibles sentidos. Primero, puede querer decir su seguridad, en cuyo caso Pablo querría decir que estaba seguro de que el asunto acabaría en su liberación. Pero no es probable que quiera decir eso, porque Pablo pasa a decir que no está seguro de si será liberado mediante su vida o mediante su muerte. Segundo, puede querer decir su salvación en el cielo. En ese caso, Pablo estaría diciendo que su conducta en la ocasión que le brinda esta situación será su testimonio en el día del juicio. Aquí hay una gran verdad. En cualquier situación de oportunidad o desafío, una persona no actúa para el tiempo, sino para la eternidad. La reacción de una persona en una situación en el tiempo es un testigo a su favor o en su contra en la eternidad. Pero sotería puede tener un sentido más amplio que cualquiera de estos. Puede querer decir salud, bienestar general. Puede que Pablo esté diciendo que todo lo que le está sucediendo en esta situación sumamente difícil es lo mejor que le puede ocurrir, tanto en el tiempo como en la eternidad. Es como que si Pablo dijera: Dios me puso en esta situación y Dios quiere que con todos sus problemas y dificultades contribuya a mi felicidad y utilidad en el tiempo y para mi gozo y paz en la eternidad. En esta situación, Pablo sabe que tiene dos grandes ayudadores. Uno, tiene la ayuda de las oraciones de sus amigos. Una de las cosas más preciosas de las cartas de Pablo es la manera que tiene de pedir oraciones de sus amigos. Por ejemplo, les dice: hermanos, escribe a los tesalonicenses, orad por nosotros. O también dice: por último, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios prospere y triunfe. Primera Tesalonicenses 5:25, Segunda Tesalonicenses 3:1. Les dice a los corintios: ayudadnos por medio de la oración. Segunda Corintios 1:11. Escribe que está seguro de que mediante las oraciones de Filemón volverá a estar con sus amigos. Filemón 22. Antes de iniciar su peligroso viaje a Jerusalén, escribe a la iglesia de Roma para pedirle sus oraciones. Romanos 15, de los versos del 30 al 32. Pablo no se consideró nunca tan grande como para no necesitar las oraciones de sus amigos. Nunca hablaba a los demás como si él pudiera hacerlo todo y ellos nada. Siempre les recordaba que ni él ni ellos podían hacer nada sin la ayuda de Dios. Aquí hay algo para recordar. Cuando hay personas que están en aflicción, uno de los mayores consuelos es la seguridad de que otros las están apoyando ante el trono de la gracia. Cuando tienen que arrostrar algún esfuerzo extraordinario o alguna decisión demoledora, reciben nuevas fuerzas al recordar que otros están recordándolos delante de Dios en oración. Cuando tienen que ir a nuevos lugares y estar lejos de casa, es animador saber que las oraciones de sus seres queridos cruzan los continentes, cruzan las fronteras para llevarlos ante el trono de la gracia. No podemos llamar a nadie nuestro amigo a menos que oremos por él.
Segundo, Pablo sabe que tiene la ayuda del Espíritu Santo. Su presencia es el cumplimiento de la promesa de Jesús, de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En toda esta situación, Pablo tiene una expectación y una esperanza. La palabra que usa para expectación es muy gráfica e infrecuente. Nadie la usó antes que Pablo, y puede ser que fuera él que la acuñara. La palabra es apocaradoquía. Apo quiere decir lejos de. Cara es la cabeza. Y dokein es mirar. Así que apocaradoquía es la mirada ansiosa e intensa que se aparta de todo lo demás para fijarse en un solo objeto de deseo. Apocaradoquía. La esperanza de Pablo es no tener nunca que callarse por vergüenza o por cobardía o por sentimiento de inutilidad. Pablo está seguro de que en Cristo hallará la valentía para no avergonzarse nunca del Evangelio y de que por medio de Cristo sus trabajos resultarán eficaces para que lo vean todos. Es decir, el decir la verdad con valentía no es solo el privilegio del siervo de Cristo, sino también su deber. Así es que, si Pablo aprovecha la oportunidad valerosa y eficazmente, Cristo será glorificado en él, no importa cómo le vaya. Si muere, recibirá la corona del martirio. Si vive, tendrá el privilegio de seguir predicando y testificando de Cristo. Como lo expresaba noblemente Ellicott, un comentarista británico. Decía que Pablo sin duda tenía en su mente el pensamiento siguiente: mi cuerpo será el teatro en el que se desplegará la gloria de Cristo. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo lo que está diciendo es: mi cuerpo será el teatro en el que se desplegará la gloria de Cristo, o para vida o para muerte. Aquí tenemos la tremenda responsabilidad del cristiano. Una vez hemos aceptado a Cristo, ¿le producimos gloria o vergüenza? Se le producimos con la vida y conducta que llevamos. ¿Gloria o vergüenza? Al dirigente se le juzga por sus seguidores. Y así a Cristo se le juzga por nosotros. Tengamos buen testimonio. Que Dios le bendiga.